Esto es Raíces y Alas, un podcast creado para crecimiento personal y salud mental. Yo soy Gilma Peña. Yo soy Viviana Soto. Acompáñenos a compartir anécdotas, experiencias y mucho más. Bienvenidos. Dicen que ser hombre es tener fuerza, que es dejar huella y que parte de esa huella es dar vida. Pero ¿qué pasa cuando un hombre decide no hacerlo? Cuando dice, ya está, no quiero más hijos. Cuando decide hacerse una vasectomía. Y en el silencio de esa decisión se enfrenta a sus propios miedos, a los juicios, a los prejuicios y sobre todo a su propia idea de lo que significa ser hombre. Hoy en este episodio hablaremos de la vasectomía, de lo que implica no solo en el cuerpo, sino en la mente, en la identidad, en la pareja y en la cultura. Santiago tiene 37 años, es padre de 2 hijos y lleva 10 años de matrimonio. Hace unos meses, después de una conversación con su esposa, decidió hacerse la vasectomía. No lo comentó con nadie, ni con su papá, ni con sus amigos. Sabía lo que le iban a decir. ¿Te volviste loco? ¿Y si después te arrepientes? ¿Y si te deja de gustar el sexo? Y aunque él sabía que era lo correcto, en el fondo algo le pesaba. No era miedo al bisturí, era miedo a dejar de sentirse hombre. El día del procedimiento, cuando firmó el consentimiento, su mente gritaba, ¿y si no soy el mismo después de esto? A veces no nos damos cuenta de cuánto está atada la identidad masculina a la idea de fertilidad, como si el poder de engendrar definiera el valor de un hombre. Y en ese silencio, Santiago, como muchos otros, descubrió que el verdadero cambio no estaba en su cuerpo, sino en la forma en que había aprendido a entenderlo. Y yo creo que esa es la pregunta que más hombres se hacen cuando dicen que se van a hacer la vasectomía, y es que o no les va a gustar más el sexo, o no se les va a parar, o no van a rendir igual. Y de las personas, hombres que yo he hablado que se han realizado la vasectomía, ninguno ha dicho que ha tenido cambios de ese estilo. O sea, todos dicen que se mantienen como si nada. Lo que pasa es que yo creo que estos son falsas creencias que hay alrededor del tema. ¿Sí? Mitos que vamos a hablar más adelante. Sí, claro. Vivimos en una sociedad muy machista, ¿sí? Entonces, este tema, cuando uno lo toca con los hombres, ¿sí? Yo creo que del 100%, un 80% dicen no. Dicen no. Sí. Por muchos mitos que hay alrededor de esto. Sí. ¿Sí? Y solamente un 20% que se instruye, ¿sí? Que se instruye con profesionales, con personas que saben realmente del tema, toman la decisión de hacerse la vasectomía. Y que son responsables de sí mismos, porque los hombres que toman esa decisión, más allá de la burla que los amigos le van a hacer, porque los amigos le van a decir, no, este se volvió marica. Siempre hay muchas burlas se volvió alrededor del marica, tema. Weón, ya no le gustó. Hay hombres que dicen, bueno, definitivamente es lo que yo quiero porque no quiero tener más hijos, por la razón que sea, no, ya, listo. Me voy a hacer la vasectomía. Sí, son responsables. Son responsables y son maduros en esa parte. Y son maduros, pero muchísimos amigos que uno habla del tema con ellos dicen, no, o sea, yo cómo me voy a hacer eso, o sea, no, para ellos es un no rotundo, ¿sí? Pero por falsas creencias que hay alrededor del tema. Sobre ese tema, o hablar de vasectomía sigue siendo también algo como muy nuevo en este mundo. Sin embargo, la vasectomía se documentó por primera vez en el siglo XIX y en los años 70 comenzó a popularizarse como un método anticonceptivo masculino en países como Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda. Pero en América Latina sigue siendo una práctica poco común. Según cifras del Ministerio de Salud, menos del 3% de los hombres en edad fértil en Colombia se la han realizado. Mientras tanto, la ligadura de trompas en mujeres supera el 25%. Esto significa solamente una cosa, que la anticoncepción sigue siendo en su mayoría responsabilidad femenina. Sí. Y esto no es otra más, sino el patriarcado. Sino que seguimos en el proceso de salir del machismo. Del machismo, sí. Sin verlo mal, ¿no? O sea, sin... Y de tener esa responsabilidad afectiva, de no ir dejando hijos regados, ¿sí? Uy, sí.
Es verdad. Y esto no es casualidad. Históricamente el cuerpo del hombre no ha sido visto como un espacio de control reproductivo. El hombre da, produce, fecunda. La mujer, en cambio, es la que cuida, recibe y evita. Pero la vasectomía rompe con esa lógica. Le dice al hombre, tu cuerpo, tu decisión. Y eso, aunque suene simple o aunque suene burlón, es profundamente revolucionario. Sí. Entonces, digamos que es, yo sí digo que es de admirar un hombre que toma su decisión. O sea, si dice, no, yo no, sencillamente, o porque ya tengo hijos y no quiero tener más, o porque sencillamente decidí que en esta vida no quiero tener hijos y me voy a hacer la vasectomía. Bueno, bien. yo no he conocido casos así. Yo sí. O sea, yo he conocido casos de que ya tienen hijos Y y se la dicen, hacen. sí, vamos a ser responsables, yo soy el que me va a mandar a operar. Pero no he conocido hombres que no quieran tener hijos y se hagan, no. Yo tengo un primo que ya se realizó la vasectomía y ¿Sí? no tiene hijos. Sencillamente decidió no quiso tener hijos. ¿Y qué edad tiene? La misma edad mía. ¿Sí? Sí, O sea, fue decisión de él fue desde decisión. que no quería tener hijos. Ujú. Bueno, un ejemplo bonito, ¿sí? Sí. Que no se dejó llevar por lo que dice la sociedad. Porque Sí. imagino que todo el mundo le cayó encima cuando él dijo que se iba a hacer la vasectomía. Y pues siendo joven, como no vas a tener hijos, porque se supone que la edad biológica del hombre se extiende más que la mujer para tener hijos, ¿no? Sí, al hombre mientras se le pare el hombre puede tener hijos. Ujú. Pero mira que ahí viene algo también importante y es que a veces uno toma la decisión de tener hijos ni siquiera porque quiera, sino por presión de pronto también de la misma familia. Y eso también yo lo admiro en él. En algunos casos, sí. Porque la hermana de él, mi prima, tampoco puede. Ella sí fue que no puede tener hijos por una condición médica. Entonces mi tía se quedó con ese deseo de ser abuela. Y a ella sí le dio más duro el hecho de saber que mi primo se iba a realizar la vasectomía porque había tomado la decisión de no ser papá. Porque ella dijo, pues ya, o sea, por mi hija no pude y pues por mi hijo tampoco. Y hay muchos padres que anhelan ser abuelos, pero pues yo pienso que ellos también tienen que respetar esas decisiones, claro. Y tienen que mirarlas de una manera diferente, o sea, no con dolor, sino pues... Bueno, esto es un tema, de paso, aquí sea un tema que ya hemos hablado, ¿sí? Cuando por darle gusto a los demás, hacemos cosas que no queremos. Y sí vamos a decir, o sea, súper de admiración de él, porque si él tomó la decisión de no tener hijos, a pesar de que la mamá le dio duro el tema, pues bien por él. Sí, claro. Y yo sé que a ella... sí, esa parte en su momento le dolió mucho saberlo. En muchos países se percibe esto como un acto extraño, incluso antinatural, porque pues cómo se atreve un hombre a renunciar a su capacidad de fecundar, cómo se atreve a decir no quiero más. Y sin embargo, hacerlo puede ser uno de los actos más conscientes y maduros que existen. Es cuestión de cambiar de cultura y de pensamiento. Sí. Y de entender que hoy en día, así como las mujeres también en su momento decidieron sin tener hijos no querer tenerlos. Sí. Porque pues si vemos también detrás de eso hay unas otras cosas espirituales y otras cosas que también trascienden de herencia y pues en su momento la persona también ayuda como a romper con ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces pues eso también hay que valorar. Claro, y bien por el hombre que dice no quiero tener hijos. Y es más responsable decir no quiero tener hijos a ir por la vida dejando no sé cuántos hijos, sí. Y ya no me acuerdo cuántos tuve y nunca respondí por ellos, ¿sí? Simplemente ya dejé ahí mi semillita y me fui, pero nunca fui esa persona responsable de que tome para unos zapatos, venga cómo está, ¿sí? Entonces me parece más responsable decir no tener hijos a tener hijos regados y no responder por ellos. O retomando el tema también de no quererlos tener o de tenerlos por presión familiar. Entonces, o sea, no, pues es que yo en realidad tuve hijos fue porque pues por seguir la descendencia, porque es que a veces suena la palabra así, por continuar con la descendencia, más no porque... Y esa palabra es muy marcada con los hombres, sí. por el apellido, sí. Para continuar con el apellido. Exacto, pero no porque en realidad yo deseara ser papá. Entonces, ahí es cuando uno empieza a ver de pronto familias, ¿cómo es que se llaman?
En lo que vivimos todas nuestras familias. Familias locas, Algo así. disfuncionales. Disfuncionales. Aquí estamos haciendo mímica y todo. También empiezan esas familias disfuncionales porque seguramente el hombre solamente por el hecho del apellido, no, mijo, usted no puede dejar perder el apellido, mijo, usted no lo puede dejar perder. Tome. Entonces, no, pues embaracé a esta china, ay, no, mi muchacho continuó con el apellido. Sí, Pero en realidad no. no quería. Pues no responde o no es un papá como el que se espera, entonces, pues, ¿para qué? ¿Eso para qué, hombre? Sí, eso para qué, hombre. Desde el tema psicológico y emocional, la vasectomía no solamente representa una decisión médica, sino también una confrontación simbólica. Para muchos hombres, el miedo no es físico, es emocional. Temen dejar de sentirse útiles, temen perder su atractivo, temen que su pareja los vea diferentes o simplemente temen enfrentarse a la idea de que su cuerpo también tiene límites. Y pues si hablamos de esa miércoles, muchachos, a nosotros debería dar más miedo porque en nosotras las mujeres vienen unos cambios mucho más fuertes Mucho más bruscos. porque, digamos, tomamos la decisión de hacernos la ligadura de trompas. Eso también trae consigo algunos cambios, pero es que además a nosotras las mujeres nos viene algo muy putamente fuerte y es la menopausia. Entonces, pues a nosotras también nos dan miedo muchas cosas. Sí. Y todo eso es válido sentirlo. Pero no, lo que no es válido es que se queden con esos miedos y que solamente por esos miedos no tomen la decisión si es lo que está pasando por sus mentes. No, y mira que al fin lo que tú estás ahí leyendo, pues son falsas creencias. Porque, Total. pues, porque dicen que, bueno, si te haces la vasectomía, entonces ya no vas a tener deseo sexual, ¿sí? Ya no va a tener erección, ¿sí? Y eso son falsas creencias. Re falso. Viviana, lo certifico. Lo certifico. Eso es muy falso. Doy testimonio. Doy fe. El mito de la virilidad ha enseñado que ser hombre es tener potencia, deseo y fertilidad sin fin. Y cuando una decisión pone en pausa una de esas partes, pues se activa la inseguridad. Porque lo que pocos saben es que tras la cirugía la mayoría de los hombres no pierden el deseo, no pierden el placer, ni tampoco pierden la potencia. De hecho, muchos reportan sentir una mayor libertad sexual porque ya no existe el miedo a un embarazo no deseado. Sí. También está el papel de la pareja. En muchos casos es ella quien impulsa la decisión. Y aquí aparece algo muy importante, la comunicación. Hablarlo, procesarlo juntos, entender que no es una pérdida, sino una decisión compartida. Por ejemplo, acá hay un testimonio. Después de la vasectomía no perdí nada. Al contrario, gané tranquilidad. Es como si me hubiera quitado un peso invisible. No por el miedo al embarazo, sino por la sensación de estar tomando el control. El control, cuando nace del amor, se convierte en libertad. Y acá vienen unos mitos y unas verdades. Hablemos de los mitos. Mito 1. No afecta la testosterona, ni el deseo sexual, ni la erección. Ok, la vasectomía te quita el deseo sexual, eso es un mito. Mito 2. Ya no vas a eyacular. Falso. La eyaculación sigue igual, solo que los espermatozoides ya no están presentes. Es irreversible. Falso. Aunque no debe verse como algo temporal, existen procedimientos de reversión con éxito variable. Sí. Yo sí. No, yo no sabía eso. ¿Pregunta o afirma? No, pues. Es sorpresa. No lo sabía. Ah, ok. Me estoy enterando aquí. Ah, sí, no, la vasectomía es reversible, sí, señora. Ah, eso también es algo bueno, o sea, la vasectomía es reversible, a diferencia de la ligadura de trompas, que aquí está diciendo que las reversiones en su mayoría son con éxito. La ligadura de trompas no siempre tiene éxito. Y bueno, eso es algo diferente. Además, porque el procedimiento de ligadura de reversión, primero es más costoso y segundo es posible que no funcione. Vea pues. Mito Entérate. 4. Ajá. ¿Es doloroso o peligroso? Falso. Falso. Es una cirugía ambulatoria. Pero bueno, ahí sí hay algo falso.
con anestesia local y la recuperación. Por ejemplo, las personas que conozco que se han hecho la vasectomía, ¿sí? O sea, dicen que sí que duele, sí duele. Duele, no es que no duela, pero a ver, nosotros soportamos más dolor que ustedes. Sí. Entonces no va a ser un dolor así, algo mejor dicho, que no se puedan mover, una cosa así súper extrema, no. O sea, sí duele, pero es un dolor que pueden sobrellevar. Además, no, yo creo que también va ligado con el tema del umbral del dolor. la porque tolerancia al dolor. he escuchado las dos versiones. O sea, hay hombres que me han dicho, la verdad fue que yo a los 3 días ya estaba normal. Y está el otro hombre que me dijo, no, marica, en realidad a mí me dolió. Me dolió. O sea, fue. Y de hecho no lo describen como un dolor, sino que es que como los hombres dicen que todo es dolor. Lo describen fue como una molestia, la verdad fue que una molestia más cansona, fue una molestia que me duró más. Pero no fue un dolor insoportable, no es un dolor insoportable. Esto en cuanto a los mitos. La vasectomía no es una castración. No afecta el deseo, ni el placer, ni la masculinidad. Solamente interrumpe el paso de los espermatozoides y es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos que existen. Ay, me río porque cuando yo casé a mi perrito, un familiar se estaba haciendo también, se hizo la vasectomía, ¿sí? Entonces, pues para los perritos, cuando uno los castra, lo que hacen es que las bolitas se les van secando, ¿sí? Entonces, le preguntaron a mi familiar, o sea que sus bolitas también se van a ir secando. O sea, no es así. En los hombres no funciona igual. Se les van a desaparecer las bolas. Ay, no, Dios no lo quiera, muchachos. No hay, por eso les cuento aquí. Eso estuvo bueno. No es como los perritos. Pero, ay, a propósito, los hombres a los que les da miedo o los que el tema de hablar de vasectomía no les gusta, es a los mismos que si tienen mascota macho, la piensan varias veces e incluso dicen que no, castran a sus perros machos. Porque lo he escuchado también. Okay. Amigos que uno les dice, oiga, usted hágase la vasectomía. Amigos que tienen perros y dicen, no, como putas le van a quitar las pepas a los perros. No, ellos tienen que seguir siendo machos. ¡No! Cuando uno les confronta esas dos conversaciones, en ambas están en total desacuerdo. Pues obvio, o sea, si ellos son así, imagínense con sus mascotas cómo van a ser. Ay, no, eso está muy chistoso. Bueno, vamos a empezar a hacer un cierre ya con este tema. Esperamos primero que pues esta información les haya servido, que de pronto les haya resuelto algunas dudas si alguno ya está pensando o lo ha contemplado. Si alguno tiene pensado hacer este procedimiento. Durante siglos se le dijo al hombre que su valor estaba en su capacidad de engendrar. Hoy ese valor puede medirse en su capacidad de elegir. Hacerse una vasectomía no es un acto de debilidad, es un acto de conciencia, de responsabilidad, de amor. No se trata de perder algo, sino de liberarse de una carga, de romper con el mandato de tener que, de decir mi cuerpo, mi decisión. Y ese gesto silencioso, en ese acto íntimo de autocuidado, el hombre se encuentra consigo mismo, en ese gesto silencioso, con su madurez, con su libertad y con su nueva forma de ser. Porque hablar de vasectomía es hablar de evolución, de una masculinidad que no teme amar desde la conciencia ni decidir desde el respeto. Gracias por escuchar este episodio. Ese final que dijiste está muy chévere, porque masculinidad no significa solamente engendrar, ¿sí? Así significa ser responsable y eso abarca todos los sentidos. Entonces, un hombre que tiene la madurez de decir voy a hacerme este tratamiento, realmente pues es de aplaudir, ¿sí? Y para las personas que todavía tienen ese falso mito, que no lo van a hacer porque pierdo mi hombría, porque, como dicen por ahí, instrúyanse, sepan que realmente esos son falsos mitos. Sí, hablen con profesionales, entérense y bienvenidos los que quieran tomar esa decisión. Bienvenidos al bisturí. Bienvenidos al parche. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, próximamente YouTube, Raíces y Alas 2025.